Radio Universidad de Antofagasta presenta Poder y Región, una mirada desde lo local. Un programa del Centro de Estudios Públicos Regionales de la Universidad de Antofagasta. Conduce Jorge Molina y David Cuba. Bienvenidos, queridos amigas y amigos, al nuevo programa Poder y Región, elaborado por el Centro de Estudios Públicos y Regionales de la Universidad de Antofagasta. Precisamente en el día de hoy, junto a mi colega don Jorge Molina, vamos a comentar algunos aspectos importantes de la actualidad nacional e internacional en lo que nos convoca. Precisamente esta semana ha estado bastante noticiosa desde el punto de vista político y en lo que dice relación con las acusaciones constitucionales. Precisamente vamos a hablar un poco qué significa este mecanismo, qué injerencia y qué consecuencias tienen estas acusaciones constitucionales y cuál es la finalidad de estas. Quienes han estado como protagonistas ha sido el ex ministro Grau del gobierno pasado, precisamente porque fracasó el intento de ser acusado constitucionalmente. Esto ocurrió en el Senado y ahora obviamente también vuelven a haber voces de nuevas acusaciones constitucionales, principalmente con la ex ministra del actual gobierno, la ex ministra de Seguridad, doña Trinidad Steiner, precisamente porque la Contraloría detectó que esta ministra actuó de forma ilegal y fuera de sus atribuciones. Y esto es lo que precisamente queremos ahondar un poquito, porque la importancia que tiene este ministerio es vital en la coordinación con el Ministerio Público, con las policías y, por supuesto, quien tiene que ejercer esta labor de dirección desde el ministerio, tiene que ser una persona, en este caso, que no tenga conflictos de interés y que actúe siempre dentro del margen legal y constitucional. Y por lo mismo, entonces, don Jorge Molina, bienvenido aquí por lo menos para ver qué podemos profundizar y qué apreciación tiene respecto a estos hechos. Gracias, David. Estimadas amigas y amigos, aprovecho de saludar a cada uno y una de ustedes. Sin lugar a duda que ambos casos tienen que ver con un tema que a nosotros, en nuestra profesión, es una preocupación esencial: la vigencia del Estado de Derecho. Esto quiere decir que normalmente se piensa que cuando uno dice aplicación del Estado de Derecho, somos solo los gobernados quienes debemos cumplir con la ley. Pero un Estado de Derecho también exige que el gobernante actúe conforme a igual criterio. Y en este sentido se difieren los dos casos, porque en el caso del ex ministro Grau se implementó una acusación constitucional liderada por el Partido Nacional Libertario, a la cual se suma el Partido Republicano y a la cual se sumaron en la Cámara de Diputados tanto Chile Vamos, parlamentario de Chile Vamos, como también la bancada del Partido de la Gente. Fue aprobada dicha acusación, pero el sustento, el fundamento, era que había un error de cálculo, así lo dijo el ministro de Hacienda, el señor Quirós. Sin embargo, la misma Dirección de Presupuesto habría informado en un documento que se conoció después que no existía ese error de cálculo, y lo mismo señaló el Consejo Fiscal Autónomo en orden a que no existía ese error. Sin embargo, estamos hablando de que lo que hizo el exministro Grau fue una proyección de cálculo económico al año 2030. Vale decir, una situación prospectiva, imaginaria, no una realidad. Difiere esto porque efectivamente el Senado, que en este caso actúa como tribunal, algunos dicen que es un juicio político y en verdad es un juicio jurídico-político, porque tiene que ver que su composición es política, pero deben aplicar la ley. Esa es la diferencia sustantiva en un juicio político propiamente tal, como el que puede hacer un orador en cualquier lugar de alguna plaza de Chile o cualquier persona dando su opinión. Sin embargo, el Senado mayoritariamente rechazó la acusación porque además acusar constitucionalmente a un ministro de Hacienda cuestiona la respetabilidad de la información financiera del país.
quiere decir entonces que quien debe cuidar las finanzas no está actuando conforme a derecho. Es grave. De tal manera entonces que yo creo que ese es un buen paso para efectivamente avanzar en lo que a todo el país le interesa, que son los temas económicos, particularmente mejorar en los índices económicos, pero también el empleo. Y el empleo y el índice económico, David, van a la baja. El empleo aumentó, el desempleo aumentó, y también ha tenido una baja sustantiva durante los últimos 5 meses el índice de medición de la actividad económica llamado IMASEC. Quiere decir entonces que estaríamos a puertas de una suerte de recesión económica técnica, o lo que también sería peor aún, una estanflación, vale decir, estancamiento económico y un proceso inflacionario desatado. Ambos temas son preocupantes y por eso el exministro Mario Marcel señaló hace pocos días atrás de que efectivamente, al parecer, no se habría calculado con exactitud los efectos que produciría el alza desmedida del precio de los combustibles. Y hay un punto que los economistas deberán debatir, porque lo que ahora interesa es reactivar la economía efectivamente y producir bienes positivos como más empleo, sobre todo mujeres y generación joven, que son los que tienen índices más altos. He dejado un espacio, David, para que después hablemos de la señora Steiner, ex ministra de Seguridad. Sí, bueno, particularmente el plano económico, es verdad, los aspectos técnicos de la economía están muy alejados muchas veces de la realidad o del conocimiento general de la población. La gente habla de indicadores, habla precisamente de efectos precisamente a mediano o largo plazo, alude precisamente también a los efectos que puede generar las importaciones y también el precio de las exportaciones dependiendo precisamente de la moneda de cambio, las divisas, y precisamente todo esto a lo mejor queda un poco ajeno, ¿cierto?, a lo que indica por lo menos el común de la gente, porque hay gente que queda con la sensación de que, bueno, ¿qué hizo el anterior ministro de Hacienda? Estoy hablando precisamente de Mario Marcel. ¿Por qué se fue antes de que terminara el gobierno? ¿Por qué habían tantos errores con la directora de presupuesto? Groseros. Pareciera ser que a lo mejor, ¿y por qué finalmente después se le carga tanto la mano después al ministro de Hacienda, que estuvo prácticamente los últimos 3 meses, si no me equivoco? Creo que fue un poco más, como 5 o 6. Bueno, se notó, pero en el fondo en la última parte ya, ¿cuáles fueron los errores? Si fue tan grave, ¿en qué incidía este tema? Porque pareciera ser de que había más noticias de gravedad, de errores, de falta de cálculo, de todo lo demás, inclusive con el anterior ministro, con su directora de presupuesto también, que había precisamente, sobre todo cuando se estuvo discutiendo la ley de presupuesto, habían errores graves que por lo menos también podían distorsionar cuál era la proyección, ¿cierto?, de crecimiento del país y cuál era la deuda real que tenía el país. Entonces, muchas veces esto queda en la confusión y todo lo demás. Yo lo que quiero sí rescatar es que probablemente siempre alguien va a decir no es tiempo de acusaciones constitucionales o no es el momento, hay cosas más importantes. Van a haber voces de ese punto de vista, otros que sí hay que hacer efectivas las responsabilidades mediante una acusación constitucional. Y hay voces de alguna forma que tratan de dialogar o de entender o llegar a un entendimiento, o por lo menos no son partidarios en términos generales de estas medidas. Bueno, eso es lo que quería precisamente ver ahora, porque ahora hay voces, ¿cierto? Hay voces, ecos de otra nueva acusación constitucional, pero la diferencia es que esta sí viene de la oposición. Es verdad que el fracaso de la acusación constitucional contra el exministro Grau en gran parte también se debió de que los propios oficialistas no estaban de acuerdo. Muchos también consideraban que esto era inoportuno, no era el momento, o no le encontraban mayor mérito. O sea, en general estaba dividido esto. Y bueno, y ocurrió lo que tenía que ocurrir. Normalmente para una acusación constitucional también, no obstante los fundamentos que puedan ser, también tiene que haber, ¿cierto?, en este caso, un alineamiento político en torno a ello, o detrás de esta acusación constitucional. Tienen que darse esos dos factores para tener éxito en esta medida. Así que, si bien
la acusación constitucional tiene un contenido jurídico, pero sobre todo político, porque efectivamente es hacer ante todo responsable políticamente ante el país y ante los demás a la autoridad que no se apegó precisamente a la Constitución y a las leyes. Efectivamente, el factor finalmente que es preponderante es el político, al fin y al cabo. La decisión que tome el Senado, a la larga, ¿cierto?, va a ser simplemente de decir culpable o inocente, en otras palabras. O sea, simplemente sin entrar en mayor fondo, ¿cierto?, de lo que es la acusación en sí. Bueno, ahora, ¿cierto?, nuevamente entonces está la posibilidad, ¿cierto?, en base a un informe de Contraloría que detectó irregularidades en el desempeño de la exministra del actual gobierno, ¿cierto?, Trinidad Steiner, en su cargo, ¿cierto?, como jefe o ministra de Seguridad. En este contexto, entonces, si es efectivo y hay alguna base jurídica, ante todo constitucional, para llevar adelante esta acusación, bueno, hay que ver ahora cómo está el clima político. Desde la oposición, si van a estar unidos o no, y si de alguna manera a lo mejor el propio gobierno, sobre todo de las voces oficialistas que principalmente estuvieron en contra de la acusación contra el ministro Grau, podrán de alguna manera a lo mejor salvar la situación ahora a su favor. Porque al fin y al cabo de esto se trata todo muchas veces. No digo que todo se converse en pasillos, pero finalmente esto también tiene mucho de conversación, de llegar a algunos puntos en común, de cobrar favores, y en general obviamente veamos lo que va pasando entonces en las siguientes semanas. Sí, fíjate que entre los gobiernos de los presidentes Piñera, Boric y el actual del presidente Kast, si mal no recuerdo, son 31 acusaciones constitucionales presentadas. Sí. Ninguna prosperó. De tal manera que hay un cuestionamiento entonces al uso del instrumento a tal punto que está presentándose una modificación constitucional para exigir mayores requerimientos a la presentación de la acusación, como también los votos necesarios para aprobarla, que me parece una muy buena idea. Por cuanto esto, además de que el Parlamento, como bien lo dijo un parlamentario que está cuestionado por haber hecho uso de un viaje al extranjero en la semana distrital, dijo que él trabajaba de lunes a miércoles. Eso me parece un contrasentido, pero efectivamente la carga laboral del Parlamento es importante y debe atenderse con mayor tiempo. Primero. Segundo, creo que es importante señalar que en la Cámara de Diputados está el razonamiento que tú muy bien describiste. Es una, efectivamente, composición de votos de carácter político que formula la acusación. Pero luego el Senado es el que actúa como tribunal. Y cuando dije que era un tribunal jurídico y político, vuelvo a decir que su composición es política. Los jueces de la República, ninguno se eligen políticamente, sino que se eligen conforme al sistema de selección de cargo y adjudicación que tiene el propio Poder Judicial. Pero en este caso no. Pero además tienen que actuar conforme a derecho. Y las argumentaciones de todo fue la carencia de fundamento en la acusación contra el ministro Grau. Ahora, en el tema de la señora Steiner es más complejo porque también es cierto que gran parte de la oposición, particularmente el mundo socialdemócrata, señaló de que no era conveniente seguir en esta guerra o guerra de guerrillas de acusaciones constitucionales. Y por lo tanto, aquí estamos en un problema que ellos tendrán que resolver. Sin embargo, dado que lo que denuncia la Contraloría es extremadamente grave, hay que pensar que efectivamente la causal para los ministros de Estado para formular una acusación es infringir la Constitución o las leyes en ambos sentidos, que la ley no se aplica o se deja de aplicar. Y aquí está claro que la señora Steiner, siendo abogada, que debe saber de estos temas, según la Contraloría, efectuó abuso de sus facultades. De tal manera entonces que aquí viene otro fenómeno que ahora está en manos del director general de investigaciones. Por cuanto la ley sobre el procedimiento administrativo establece un plazo excepcional de 2 años
para dejar sin efecto aquellos actos que se han producido indebidamente. Y ocurre de que aquí hay un hecho sobreviniente que el señor director general de investigaciones seguramente no pudo tener en cuenta cuando dictó el pase a retiro de la directora de inteligencia policial, y a lo mejor es el momento para que él rectifique su propio acto. Y aún más, la ley 19.880 lo faculta para actuar de oficio o a petición de parte. Digo esto porque hoy día la búsqueda de elementos tanto judiciales del Ministerio Público y también las policías son necesarios para enfrentar los temas de delincuencia en general y en particular de crimen organizado. Y una señora que hace 30 años trabajó en el tema de inteligencia policial, creo que es muy valiosa como para haberla mandado a la casa y al parecer sin mayor argumento que esta presión indebida o el ejercicio de una facultad de manera indebida, según dice la Contraloría. Entonces, a lo mejor se pueden satisfacer ambos objetivos, no seguir en el tema de la acusación, porque lo único que le afectaría a la señora Steiner era que no podría ser contratada por 5 años en alguna función pública. Y como ella fue fiscal del Ministerio Público, ese es su oficio, digamos, que fue lo que le ocurrió a la exministra Yasna Proboste. Siendo profesora de Estado, ella no pudo ejercer en ningún colegio público del país durante 5 años y por ello trabajó en un colegio particular de una congregación religiosa que la contrató. Pues bien, es el momento de pensar esto y de ver cómo el país retoma una senda de diálogo. Y aquí hay un tema más de fondo, porque quien debe conducir esto es precisamente el presidente de la República. Tanto en el tema seguridad como en el tema económico, con el plan de que el señor ministro de Hacienda no aplicó la ley MEPCO, porque no es un mecanismo, una planilla Excel el MEPCO, es una ley de la República precisamente para evitar el alza de los precios de los combustibles o la baja, y ahí fluctúan los tributos, y esa es una facultad que no se quiso ejercer mediante un simple decreto. De tal manera entonces que hay allí argumentos como para decir, señor presidente de la República, asuma su rol. ¿Y de qué manera? De la manera que él lo ha expresado, pero que no se ha hecho. En Paraguay acaba de decir que él está por el diálogo, por la búsqueda de acuerdos, pero claro, señala en ese diálogo y búsqueda de acuerdos a los partidos que forman parte de su gobierno. Y eso ya es un tema. Pero él, como presidente de la República, debe ser chileno de todos los chilenos y provocar el diálogo con la oposición. 4 años de gobierno requiere para sacar leyes y eso requiere acuerdos mayoritarios, por cuanto hay leyes y sobre todo reformas constitucionales que requieren mayorías sólidas. Y esa es nuestra gran fortaleza como país. Durante estos últimos 30 años, haber manejado las situaciones conflictivísimas de esta manera. Incluso, hasta el año 2005, las mayorías parlamentarias se conseguían gracias a los senadores designados. Nos olvidamos a veces de esas instituciones, que solo se eliminaron en la reforma constitucional del presidente Lagos el año 2005. Entonces, es el momento de encontrar caminos de acuerdo para que ni lo que quiere uno ni lo que quiere el otro podamos convivir y sacar adelante el país. Bueno, Jorge, al fin y al cabo esto de la búsqueda de acuerdos se repite prácticamente como quizá ya como una palabra que la gente espera de que se diga, pero a veces no está tan interesada si realmente cómo se logra o el objetivo en que se logre. Pues efectivamente esto es prácticamente son los puntos comunes o lo que una persona está de acuerdo precisamente para sentarse a conversar. Efectivamente, a veces quienes consideran que para sentarse a conversar el presidente de la República tiene que ceder en un punto. Y otros dicen que precisamente que si no cede en ese punto no se sientan a conversar. O sea, al fin y al cabo,
la exigencia finalmente de sentarse a conversar o hablar sobre los temas o sobre todos los temas, en mi opinión, siempre efectivamente tiene que ser sin condiciones o sin contrapuntos previos establecidos. Porque esto es como cuando alguien dice, voy caminando por la calle y no me saludaste. Y la otra persona dice, bueno, pero si tú me viste, ¿por qué no me saludaste tú? Entonces los dos consideran que el otro está en falta. Y no se llega a un punto. Por tanto, en política también ocurre eso. Uno acusa al otro de que no quiere llegar a acuerdo y el otro también lo acusa porque no quiere llegar a acuerdo. Porque precisamente ambos ponen condiciones para sentarse a la mesa. Eso es el punto. Yo recuerdo que cuando estaba gobernando el expresidente Piñera, 2 veces lo dejaron plantado todos los partidos de la oposición. Y sin mayor fundamento. Entonces, en ese sentido también hay que tener también altura cívica. Y ojalá esas cosas como esas no vuelvan a ocurrir. Pero efectivamente, en este campo de acción, ¿cierto? ¿Qué es lo que se requiere precisamente para llegar adelante? Efectivamente, en el tema del tema de los combustibles, efectivamente uno podría decir, el presidente tiene que actuar, pero muchas veces cuando alguien dice que tiene que actuar, es sinónimo que tiene que precisamente ejercer determinadas facultades, precisamente que lo permite la Constitución en este punto. Ahora, el tema es el siguiente. El no ejercer precisamente el tema de la regulación del combustible, ¿es una falta o no? ¿O está dentro de las facultades? ¿Le era exigible imperativamente hacerlo o no? Porque si no le era exigible y decir que no lo iba a hacer, igual eso es actuar, pero eso es actuar obviamente en pro, obviamente, de un determinado objetivo que mucha gente iba a quedar descontenta, por supuesto, en aras, obviamente, de que se tiene que lograr algo mejor, porque al fin y al cabo cuando alguien toma una decisión es para llegar a un objetivo y ese objetivo, ¿cierto?, es al que aspiramos todos. Si el medio es precisamente no es el idóneo, el adecuado o no deja contento a todos, bueno, creo que esa es otra discusión, efectivamente, cómo se llega precisamente a un objetivo. Y para llegar a ese objetivo se utilizan los medios de la Constitución, se actúa contrario a la Constitución y las leyes, porque ahí precisamente está el tono, ¿cierto?, de las famosas acusaciones constitucionales. Precisamente si el actuar precisamente fue abiertamente en flagrancia con la Constitución y las leyes, o no actuó precisamente debiendo haberlo hecho. Entonces, todos esos elementos entonces entran aquí por lo menos al escenario político. A veces no queda contento toda la gente y es verdad, si un político, si buscara que todos quedaran contentos, yo creo que efectivamente mejor que no se dedique a la política. Pero de alguna manera, aunque uno no esté de acuerdo en algo, siempre tiene que tener por lo menos la convicción de decir, bueno, por lo menos esta persona sabe para dónde va. A lo mejor el método, el medio no es el que yo estaría, o por lo menos el que coincide con mi visión, pero por lo menos si sabe hacia dónde va y está utilizando precisamente las atribuciones legales y constitucionales, bueno, desde ese punto de vista entonces no estaré de acuerdo, pero por lo menos puedo reconocer que hay un actuar, una ejecución, ¿cierto?, en este tema. Ahora, el tema de los acuerdos obviamente siempre va a quedar para discutir, porque yo creo que es una cuestión más, termina siendo al final una cuestión más semántica, porque la gente obviamente termina viendo de los dos lados, ¿cierto?, quién no está dispuesto a sentarse, quién no está dispuesto a conversar. A veces terminamos, todos mismos contaminados con más eslogan o palabras, ¿cierto?, que acción real o buscar los medios idóneos para llegar a ese punto, don Jorge. Fíjate que tienes razón en un punto, pero discrepo en el ejemplo que pusiste. Porque efectivamente todos dicen que los buenos acuerdos son aquellos en que todas las partes quedan disconformes. Porque efectivamente un buen acuerdo tienen que ceder todos. Y esa es la gracia de la democracia, que es un sistema que permite otorgar concesiones, ceder en algo. Y en consecuencia nadie va a quedar con el 100%, pero se llega a un acuerdo. Y eso es lo que aquí, por lo menos la prensa así lo informa, que no ha ocurrido, por ejemplo, con la ley que tiene tantos nombres, ¿no?, de reconstrucción nacional, de mega reforma tributaria, de tutti frutti, en fin, porque el interlocutor principal, que es el ministro de Hacienda, no ha cedido en nada a su predicamento. Creo que ayer o antes de ayer dijo que se iba a sentar en una mesa, pero también señaló los puntos en que él quería ceder. Yo voy a ceder, dijo, en los plazos de la invariabilidad tributaria. Pero bueno, yo creo que sentarse esa es una labor que debe impulsar el presidente. En estos últimos 30 y algo de años de recuperación de la democracia hemos tenido altos y bajos,
pero la lógica constante ha sido la de buscar los acuerdos, porque entendemos que así la cosa funciona. Hay una mayoría y hay también una minoría. El respeto que debe la mayoría a la minoría se rompe cuando esa parte dice, mire, a mí me basta con aprobarlo con un voto. Sobre todo en materia macroeconómica, porque habla de la estabilidad general del país, de los índices generales económicos y sobre todo de la confiabilidad. Si se requiere nuevas o mayores inversiones, la confiabilidad no va a estar dada por el solo hecho de la ley. Ahora, la ley manda, prohíbe o permite. Por lo tanto, la ley es ley. Y cuando la Constitución dice que los ministros de Estado deben hacer cumplir la ley y cumplirla a ellos, es clara, es categórica. No admite otra interpretación. Sin embargo, creo que en el tema económico, y no por casualidad, hoy día el Banco Central es presidido por la antigua directora de presupuesto del presidente Piñera, doña Rosana Costa. Bueno, ella también se opone a un montón de artículos como Banco Central en la famosa ley que hemos mencionado. Entonces, abrir esos espacios de debate, caramba que es importante. Pero aquí me llama la atención que la división que se produjo en las filas de gobierno a raíz de la acusación del ministro Grau y también en la tramitación de la ley miscelánea o de mega reforma tributaria, está requiriendo que el líder máximo, no de esa coalición, porque no la tienen, pero sí de ese grupo que representa esa derecha, sea capaz de ordenar un debate que llegue a acuerdos con su contraparte. Fíjate que eso es lo fundamental. Entonces, más que las intenciones, tiene que ser el medio para llegar al fin. Pero hay que señalar el fin. Y el fin, yo creo que en eso va a haber consenso, es mejorar las condiciones económicas, mejorar la productividad económica, no defraudar ni reducir los derechos sociales, porque en eso el Tribunal Constitucional fue categórico también, que nos deja a raíz del rechazo por inconstitucionalidad de la ley de escuelas protegidas. Quiere decir que hay un marco general sólido en nuestra institucionalidad y ese marco todos deben respetarlo. Y eso es lo que hay que buscar, sí. Un acuerdo en ese plano. Lo que pasa es que al fin y al cabo yo creo que los acuerdos son necesarios en democracia para dar estabilidad. La pregunta es la siguiente: ¿los acuerdos tienen que estar siempre incondicionadamente? Porque muchas veces cuando a veces ocurre una coyuntura política que un sector tiene mayoría en el Senado o en la Cámara de Diputados, pero no cualquier mayoría, ¿cierto?, en este sentido, idónea para aprobar los proyectos de ley que se presentan por el propio oficialismo. Siempre puede estar la tentación de pasar la aplanadora, ¿cierto?, o hacer una retroexcavadora, ¿cierto? Aparecen, porque nunca falta, ¿cierto?, el que sale con una declaración así, o sea, por mucho que los demás quieran estar de forma mesurada. Pero efectivamente, creo yo que los acuerdos le hace bien a la política, a pesar de que pueda ocurrir en algún momento que un determinado conglomerado, ya sea oposición o sea gobierno, sobre todo cuando sea gobierno, pueda aprobar las leyes inclusive sin entrar a discutir con la oposición. En mi opinión, precisamente, si llegara a ocurrir un escenario como ese, creo que habla bien de la altura política, igual sentarse para entender de que estos proyectos tienen un acuerdo que pueda dar estabilidad a mediano o largo plazo. Esa es la idea, porque la tentación, ¿cierto?, es una tentación grande cuando un gobierno tiene mayoría, y una mayoría que podría ser, entre comillas, casi aplastante en materia de discusión de proyectos de ley. Me recuerda, David, un ex candidato a presidente de la República en Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos son los republicanos o demócratas, una situación binaria. Y una periodista le pregunta: señor candidato, ¿usted va a hacer el 100% de su programa, lo va a llevar a cabo? Y él contestó: mire, si la ciudadanía vota el 100% por mi programa, lo voy a ejecutar. Eso es imposible. Entonces, es de la naturaleza el buscar los acuerdos. Sí. Hago eso como comentario porque parece de ahí que estamos llegando
al término de nuestra conversación por esta semana y dejarlos invitados a todos a que en la próxima semana nos volvamos a reunir. Agradecer al personal de Radio Universidad de Antofagasta y al personal del equipo audiovisual también de la universidad, porque a través de ellos llegamos a ustedes. Igualmente también son mis palabras de gratitud y por supuesto nos veremos en el próximo programa y en este caso entonces muy agradecido de todos. Gracias, David. Hemos presentado Poder y Región, una mirada desde lo local, espacio de vinculación académica conducido por los académicos Jorge Molina y David Cuba.